Soy Lincoln Palma, licenciado en Derecho, director general de For Human y experto en materia laboral. ¿Qué es el outsourcing? El outsourcing es simple y sencillamente externalización de actividades. Es decir, es trasladar actividades de una empresa a organizaciones externas en aras de algo. Puede ser un objetivo meramente económico, puede ser un objetivo de carga administrativa, puede ser reducción de riesgos legales, puede ser un sinfín de motivos, pero es eso, es simplemente trasladar actividades de una empresa a una empresa externa. ¿En dónde tiene su origen el outsourcing? El outsourcing como tal tiene su origen en Estados Unidos, específicamente en los años 60, cuando algunas empresas empezaron a trabajar con organizaciones externas de índole informático que buscaba eliminar el hardware de las empresas, es decir, con fines de reducción de costos, eficientización de espacios. Ellos buscaban eliminar el hardware de la empresa con la finalidad de dedicarse a lo que ellos esencialmente dicen que se dedican. El hardware de las empresas son, por ejemplo, el papeleo de los despachos jurídicos. Es decir, cuando tú como despacho jurídico quieres dejar de utilizar tanta documentación y quieres como que hacer más práctico la manera en la que revisas los expedientes, en la que le das seguimiento a los estados procesales de los juicios, pues simplemente eso lo trasladas al digital y ya eliminas el hardware. ¿Cuántos tipos de outsourcing existen a nivel internacional? Técnicamente existen distintos tipos de outsourcing, pero esencialmente los puristas del derecho laboral lo definen en dos. El outsourcing táctico, que le llaman, que tiene como finalidad trasladar actividades de una organización no esenciales a otra. Por ejemplo, vigilancia, limpieza, es decir, por el giro del negocio de las empresas, difícilmente ellos puedan crear un departamento interno de limpieza o de vigilancia o de lo que sea. Entonces ellos buscan a través del outsourcing táctico externalizar esas actividades y ellos dedicarse a la actividad preponderante. Y existe otro, que es el outsourcing estratégico. El outsourcing estratégico es como un socio comercial. Por ejemplo, Nike es una empresa conocida porque externaliza prácticamente todas sus actividades. Es decir, solo se dedica al marketing y al diseño de los tenis. Y externaliza la fuerza comercial, externaliza la distribución, externaliza asuntos legales, contables, jurídicos, de índole internacional y únicamente se dedican a hacer tenis y a darle propaganda a esos tenis. De esta manera dicen que ellos se dedican a hacer dinero y delegan lo demás. ¿Cuál es la diferencia entre el outsourcing táctico y outsourcing estratégico? Tiene que ver más bien con la actividad. Si es una actividad no esencial, es considerado táctico, outsourcing táctico. Si es una actividad puramente esencial, es considerado estratégico. Es decir, tú buscas a una persona que complemente tu distribución comercial, que si bien es esencial para el negocio, hay alguien mejor que tú que pueda hacerlo. ¿Es legal el outsourcing a nivel internacional? No solamente es legal, sino que es usado por las empresas más grandes e importantes de todo el mundo. Digo, no únicamente en lo económico, sino también en cuanto a clima laboral, como Google, como Nike, el ejemplo que acabamos de poner. Es decir, el outsourcing es una herramienta que eficientiza el desempeño de la actividad preponderante de cada empresa y es utilizado en todo el mundo, especialmente en España y en Estados Unidos. ¿Cómo se le llama al outsourcing en México? Bueno, si la pregunta me lo hubieras hecho hace unos meses, yo te hubiera dicho que se le conoce como subcontratación laboral. Pero a partir de hace aproximadamente 2 meses, mes y medio, se le conoce como subcontratación de servicios especializados o trabajo común. Y no es broma.
subcontratación de servicios especializados o trabajo común. ¿El cambio de nombre afecta el manejo de outsourcing? Esa pregunta es súper polémica porque sustancialmente la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la conocida comúnmente como reforma del outsourcing, no tiene ningún cambio. Es decir, sustancialmente sigue siendo igual. La subcontratación laboral, como se le conocía, /outsourcing, se regula en México en la administración de Felipe Calderón en la reforma de la Ley Federal del Trabajo del 1 de diciembre del 2012, que tenía dentro de las condiciones para que sea considerado un servicio legal, primero, que no abarque la totalidad de la fuerza de trabajo de la empresa. Luego, que los trabajadores que se van a poner a disposición en la otra empresa no desempeñen tareas iguales o similares a la que recibe el beneficio del servicio. Y tercero, que se justifique por el carácter especializado. Y esa palabra está un poco de moda, ¿no? Que se justifique por el carácter especializado. Y el nuevo nombre es subcontratación de servicios especializados o trabajo común. Después de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2012, del 1 de diciembre, hay algunas reformas más en el 2019, en el 2020, pero con esta nueva administración entra popularmente conocido como la etapa de la eliminación del outsourcing, ¿no? O el asesinato al outsourcing. Entonces, cuando la Cámara del Empresariado y el sector obrero comienzan a imaginar qué podía pasar con la reforma, suponían que iban a haber muchos cambios sustanciales. Cuando publican la reforma previa discusión con los dos sectores, obrero y patronal, se dan cuenta de que no hubo ningún cambio sustancial. Es decir, las condiciones son que no abarque la totalidad de la fuerza de trabajo, que no desempeñe la actividad preponderante y que esté inscrita ante el padrón público de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es decir, considero que lo único que lograron fue que un negocio de muchos se volviera un negocio de pocos. ¿Con qué objetivo se reguló el outsourcing en México? Pues a ver, evidentemente es un objetivo político, ¿no? Porque ellos publicaron en toda la prensa mexicana que se había eliminado el outsourcing con la finalidad de obtener el rédito político, ¿no? De decir, ya no existe el outsourcing. Evidentemente, ante la falta de expertise de la clase obrera respecto de qué es realmente, pues todos piensan que en realidad está eliminado, cuando simplemente fue regulado. Es decir, ahora el gobierno es quien decide quién puede desempeñar servicios a través de la subcontratación de servicios especializados o trabajo común, que no es un giro comercial, simplemente es la forma de prestar un servicio. Es decir, prácticamente toda empresa que pone trabajadores a disposición de otra empresa para desempeñar una obra o un servicio y que permite a tu cliente asignarle tareas a tus trabajadores o supervisarlos, toda empresa que preste un servicio así ya está obligada a tener un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si no, no solamente hay muchísimas multas impuestas en la actualidad, sino que es prácticamente socialmente señalado. O sea, ya hay un linchamiento público y social para toda aquella empresa que sea considerada como que presta servicios a través de la subcontratación, ¿no? Y es algo pues delicado. ¿Actualmente el outsourcing está muerto? No.
El outsourcing no está muerto, está regulado, está ahora sí creo que limitado, precisamente porque una cosa es que verdaderamente una empresa experta preste un servicio y otra cosa totalmente distinta es que una empresa simule tener trabajadores que en realidad son tuyos en su registro patronal con la finalidad de que seas tú quien reciba esos beneficios fiscales que pues, tan comentados son. ¿Cuál es la diferencia entre subcontratación laboral y subcontratación de servicios especializados o trabajo común? Pues el nombre sustancialmente es idéntico. El nombre y el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Cuál fue el objetivo de la última reforma al outsourcing? Bueno, el objetivo real evidentemente fue eliminar del mapa a Gin Group, que era pues una empresa conocida que financiaba campañas en contra de la administración actual. Ellos pues eran conocidos como los reyes del outsourcing y cometieron un error que fue meterse en contra del presidente, ¿no? Y pues eso fue el objetivo principal. El objetivo comentado públicamente fue eliminar la simulación que existe entre las empresas factureras y pues los clientes. Sin embargo, pues como sustancialmente no hubo ningún cambio, lo que es una realidad es que solamente el gobierno va a decir quién sí puede ser facturero y quién no. ¿Qué opinas de la reforma al outsourcing? Creo que era necesaria una reforma a la subcontratación laboral en aras de evitar esa simulación que no solo vulneraba los derechos de los trabajadores, sino que tácitamente, cuando un trabajador no es feliz, merma la productividad de la empresa, ¿no? Es decir, era un servicio que perjudicaba a ambos. Sí hacía falta una reforma, no con la intención con la que la administración actual lo hizo, sino una reforma que eliminara de tajo todas esas violaciones que hoy pues, no solamente siguen pasando, sino que ahora digamos que tiene un cómplice, ¿no? Que es el Estado. ¿Cómo funciona el outsourcing? La Ley Federal del Trabajo lo define de la siguiente manera. Es el régimen de trabajo que una persona física o moral presta con sus trabajadores bajo su dependencia a otra persona física o moral que supervisa y asigna tareas. Es decir, todo servicio mediante el cual yo tenga como empresa que poner trabajadores a disposición de otra y que esta empresa pueda supervisar y asignar tareas es considerado outsourcing / subcontratación de servicios especializados o trabajo común. Por lo tanto, si yo soy un ingeniero civil que me asignan la construcción de una casa, pero yo no tengo aluminio, subcontrato a un aluminiero que va a poner a sus alumineros a elaborar la cancelería, poner los cristales. O también, si yo soy una empresa que recibe la asesoría jurídica o la estructura legal de un despacho de abogados que pone a mi disposición a sus abogados para que yo diga contratos aquí, contratos allá, reglamentos interiores aquí y pueda asignar tareas y supervisarlos. Pues yo como empresa estoy recibiendo de un despacho de abogados un servicio de subcontratación de servicios especializados o trabajo común / outsourcing. Ahora bien, es verdad que dentro del desarrollo de las actividades a través de este régimen de trabajo,
Porque el outsourcing es un régimen de trabajo, es la forma de prestar un servicio. No es un modelo de negocio, no es nada más que un régimen de trabajo. Pues algunas empresas utilizaron esta figura para evadir impuestos. Es decir, ellos simulaban relaciones laborales, simulaban que recibían un servicio de una empresa con sus trabajadores, cuando en realidad eran los míos que ponía a disposición de otra empresa para que ella los asegurara. Ellos me englobaban dentro de su factura costos sociales y cualquier tipo de cosa que me permitía, pues a mí, recibir un acreditamiento de IVA, reducir mis riesgos legales. Es decir, simulaban un servicio de outsourcing, no hacían outsourcing, que es totalmente diferente. Porque unos creen que el outsourcing en sí es la simulación, pero no. Ellos simulaban el servicio de subcontratación en aras de, pues, un beneficio económico ilícito, evidentemente, o un beneficio en reducción de contingencias laborales. Me refiero a demandas, a cualquier cuestión de índole obrero patronal, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué se reguló el outsourcing en México? La finalidad de la administración de Felipe Calderón al regular la subcontratación laboral, hoy ya conoce el nombre completo, fue reducir riesgos laborales. Es decir, se buscaba que las empresas que ponían a disposición a sus trabajadores en otra empresa no fueran consideradas unidad económica a través de la figura de la subcontratación laboral, y que los trabajadores no fueran considerados mis trabajadores por recibir un servicio de otra empresa. La cuestión es, ¿por qué? O sea, ¿por qué crear una figura jurídica cuando en realidad no son mis trabajadores? Y es ahí en donde entra un contexto histórico y social de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo y el derecho laboral en sí es considerado un derecho social que tiene como característica proteger a un sector desfavorecido, que en derecho laboral es el trabajador. Entonces el espíritu de los legisladores fue crear una ley desigual para nivelar las balanzas. Por eso el procedimiento laboral tiene la característica de que no hay presunción de inocencia. Es decir, la carga de la prueba es siempre de la empresa. Por lo tanto, la empresa tiene la obligación de desvirtuar un despido injustificado. Entonces, ¿qué pasaba? Que los trabajadores del aluminiero iban a la obra. Yo, dueño de la obra, supervisaba sus tareas, pero un día me llegaba una demanda de un aluminiero que no era mío. Pero como no había ningún concepto jurídico que me apoyara a mí para desvirtuar esos elementos de subordinación que pueden existir, porque ellos, a pesar de que no son mis trabajadores, están sujetos al tiempo en el que yo estoy en la obra, jornada laboral, reciben órdenes mías, supervisión y asignación de tareas. Por lo tanto, perfectamente podían simular una relación laboral conmigo, aunque eran trabajadores del aluminiero. Por lo tanto, la administración de Felipe Calderón crea la figura de la subcontratación, la regula con la finalidad de que yo, beneficiario de un servicio de una empresa con sus trabajadores, pudiera decir: no son mis trabajadores, aquí está mi contrato de subcontratación laboral. ¿Por qué una empresa decidiría externalizar sus actividades? Bueno, hay varios motivos, ¿no? El motivo más utilizado es eficientizar el cumplimiento de la actividad preponderante. La gestión inmobiliaria, en vez de dedicarse a vender, se dedica a calcular la nómina o se dedica a elaborar sus contratos de compra-venta, pues evidentemente no va a ser eficiente, porque está dividiendo las energías o la economía o el personal que tiene
para actividades que no son las esenciales, ¿no?, del giro comercial. Entonces, externalizar una actividad, es decir, recibir un servicio a través del outsourcing, me permitía a mí concentrarme como inmobiliaria en vender, por ejemplo, o concentrarme a mí como abogado en ganar mis juicios. Y le dejo mi contabilidad al despacho de contadores, le dejo mi capital humano a For Human, etcétera, ¿no? Pero en esencia es uno de los motivos por los que se utiliza. Otro de los motivos en por qué sí utilizar o por qué externalizar actividades es cuestiones de índoles económicas. Es decir, yo soy una empresa que no es experta en leyes. Por lo tanto, si yo intento crear un departamento jurídico, probablemente me va a salir más caro, no voy a poder administrar al personal y no va a ser eficiente la defensa legal. Por lo tanto, contrato a un despacho de abogados que me va a salir más barato a armar mi propio departamento y pues ahí yo me concentro en lo mío, ¿no? ¿Quién puede externalizar actividades? Pues bueno, ¿quién puede externalizar sus actividades? Desde el taquero, subcontratando a un servicio de meseros, o también cualquier empresa transnacional que considera un socio estratégico para la distribución de X producto, pero también la mediana, ¿no?, externalizando la administración de su capital humano para concentrarse en vender cualquier producto que venda. Es decir, externalizar actividades es una modalidad empresarial que se ha utilizado a lo largo de la historia, desde la pequeña empresa o prestador de servicios hasta la grandísima empresa que tú te puedas imaginar, ¿no? ¿Cómo afecta a las empresas la reforma al outsourcing? Bueno, de muchas maneras, ¿no? ¿Por qué? Porque regresando a la definición de subcontratación de servicios especializados, toda empresa que preste un servicio poniendo trabajadores a disposición de otra está haciendo outsourcing o subcontratación. Por lo tanto, como estás haciendo outsourcing, ya tienes que tener un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que te pide un registro previo ante el Fonacot. Es decir, por supuesto que afecta de muchísimas maneras a muchísimos giros comerciales. Es decir, cualquier constructora que sea contratada para poner la estructura metálica de X edificio ya tiene que contar con un registro. Pero cualquier despacho de abogados que quiere implementar una estructura legal en una empresa, mandando abogados a esa empresa, ya tiene que contar con un registro. Es decir, entorpece la prestación del servicio, aumenta los costos de operatividad y evidentemente el descontento del sector empresarial. Es decir, menos ganas de invertir en México, menos ganas de seguir aumentando tu volumen de trabajadores, y eso trae como consecuencia menor igualdad social, menor calidad de empleos. Es decir, promueve la informalidad, porque toda empresa que quiera prestar un servicio, la mayor parte de ellas ni siquiera cuenta con la estructura necesaria para registrarse. Además de que no está definido como tal cuál es el procedimiento, cuánto tarda, si te lo van a dar o no. Es decir, cómo yo defino la actividad preponderante en mi objeto social, en mi alta ante el SAT, contemplo las dos. Es decir, nada está definido, todo es una eterna ambigüedad. ¿Con qué ideas deseas dejar a las personas acerca del outsourcing? En primero, no todo el outsourcing vulnera los derechos de los trabajadores. Es decir, hay que entender el outsourcing como tal, que es externalizar cualquier actividad. No es usado
por todas las empresas enormes capitalistas que se aborazan de dinero. Y decir, el outsourcing no es eso. Y segundo, erradicar la ignorancia, ¿no? Informarse, leer, asesorarse con expertos en la materia y verificar que si estás dispuesto a recibir algún servicio a través de cualquier empresa externa a la tuya, verificar que ella cuente con un registro ante la Secretaría del Trabajo, verificar cuál es su actividad preponderante, cuál es su alta ante el SAT, cuántos trabajadores puede poner a disposición de la tuya, si entera información trimestralmente al IMSS. Es decir, es un régimen de trabajo regulado principalmente por la Ley Federal del Trabajo y por la Ley del Seguro Social. No es un régimen de trabajo de índole fiscal, como algunos factureros han hecho pensar a la sociedad, ¿no? Hay que tener cuidado con eso.